Buenas tardes. Bueno, ya casi son, no sé ni qué hora es. Se irá poniendo en otro idioma, bueno, en otro idioma no, en el idioma italiano, en el que conseguimos para que se pueda entender. Me gustaría empezar hablando de la importancia que tiene la sociedad. De hoy en día, la Constitución, para cualquier país que respete el Estado de Derecho, el orden y la ley. Quiero empezar diciendo que la Constitución es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Además, puntualizar que es un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, ya sean grandes o pequeñas. También constituye los cimientos para lograr tener comunidades prósperas y en paz, con oportunidades iguales para todos. Ambos conceptos son violados en Cuba desde 1952. La Constitución de 1940 fue implementada durante la presidencia de Federico Laredo Bru entre 1936 y 1940 y entró en vigor el 10 de octubre de 1940. Estuvo principalmente influenciado por las ideas que inspiraron la Revolución Cubana del 1933, ampliamente considerada una de las constituciones más progresistas de su época. Contenía elementos como la reforma agraria, educación pública, salario mínimo y otros programas sociales. Fue firmada el 1 de julio de 1940 en Guaymar, Camagüey, bajo la Constitución de 1940. Permaneció la separación entre los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Los redactores de la Constitución de 1940 usaron como modelo la Constitución española de 1931 y la Constitución de Weimar alemana de 1919. Estuvo en vigor durante 12 años, hasta que en 1952, tras el golpe de Estado del general Fulgencio Batista, quedó suspendida. Fue cuando abolió la Constitución de 1940 y suspendió las libertades políticas, el Congreso, y entregó el poder legislativo al Consejo de Ministros, suprimió el derecho de huelga, restableció la pena de muerte, prohibida por la Constitución de 1940, y suspendió las garantías constitucionalistas. Hacia el año de 1959, el movimiento 26 de julio, liderado por el dictador Fidel Castro Ruz, perpetró un segundo golpe de Estado contra Fulgencio Batista, con la promesa de restituir la Constitución de 1940, algo que jamás sucedió, convirtiéndose así en la dictadura totalitarista tal y como la conocemos hoy en día. 18 años después de llegar al poder, en 1976, el Partido Comunista de Cuba propuso y aprobó adoptar una nueva constitución de índole socialista en la isla, la Constitución Cubana de 1976, que redefinió al país como un Estado socialista de partido único, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba,
y reemplazó el cargo de primer ministro de Cuba con un presidente ejecutivo, como comunista al fin, y al cabo con el objetivo de perpetuarse en el poder. Eso sabemos quién fue. Castro eliminó con esta nueva constitución la separación de poderes y el Estado de Derecho, sin contar que en sus artículos la propia Constitución de 1940 define claramente cómo debe ser la forma en que debe ser derogada dicha Constitución, algo que no se tuvo en cuenta a la hora de sacarse de debajo de manga una Constitución hecha a la medida de los Castros. Actualmente en Cuba rige una Constitución nueva desde 2019, otra parrafada que condena al pueblo de Cuba a su total anulación, sin voz propia y sin derechos. Tengo que decir que durante estos 64 años, bajo la dictadura, jamás se le dio a conocer al pueblo su derecho constitucional. Ambas constituciones, 1976 y 2019, son fraudulentas y fueron votadas por un pueblo coaccionado, por el miedo a la represión y a la censura que siempre caracterizó el accionar de la dictadura castrista. La Constitución de 1940, suspendida, actualmente sigue estando en vigor, ya que nunca fue derogada como tal. Nosotros, desde el Partido Nacionalista Cubano, abogamos por restituir nuestra Constitución de 1940 para restaurar el hilo constitucional de la República de Cuba, perdida y negada al pueblo durante 71 años tras 2 golpes de Estado. Tomar como punto de partida la Constitución de 1940 dará al pueblo cubano las garantías constitucionales para la celebración de unas verdaderas elecciones democráticas en total libertad, tras un periodo de transición no superior a 18 meses. Por otro lado, tenemos que decir que al vivir bajo un eterno golpe de Estado, en un Estado fallido, gobernado por un partido totalitarista, como lo es el Partido Comunista de Cuba, nuestro pueblo no dispone actualmente de los recursos en general para poder presentar un proceso constituyente adecuado a las verdaderas ansias de libertad del pueblo cubano. Dado que no tenemos un Congreso avalado por el real soberano, no podemos tocar la Constitución de 1940 para que pueda ser actualizada, enmendada o reformada, tal como ella misma dice en sus artículos. Pero para eso debemos alcanzar primero la libertad que tanto deseamos como pueblo. Actualmente en Cuba el hilo constitucional sigue roto, algo que desde el Partido Nacionalista Cubano pretendemos reclamar. Patria, vida y libertad. Me despido haciendo mención. Sabemos que estamos todos muy sensibles por los presos políticos cubanos. Muchos de aquí hemos hecho de estos familiares, hermanos, hijos, ellos nos ven como que somos los que alzamos su voz. Quiero hacer mención a un preso político. Él es Ernesto Borges, lleva 21 años tras las cárceles y 10 años de ellos en celdas de aislamiento. De este seguro ustedes no conocen. También voy a mencionar a este niño que antes mencionamos. Él se llama Adrián Clubert Castillo. Era un niño con problemas, un niño con una familia muy vulnerable. Este niño me dice que él no sabe por qué está preso. Queremos libertad para ti, Adrián Clubert Castillo. ¡Libertad!
quiero recordar y mencionar a muchos que ustedes conocen ya. Él es Leoncio Ponce Rodríguez, el preso más longevo de Cuba, con 36 años de prisión de libertad. Libertad para todos los presos políticos. Libertad, libertad. Patria y vida y libertad. Patria y vida, libertad. Gracias.